La convicción está dispuesta a anunciar y a morir. Sí hubo algunos de la fe que se resistieron a la tiranía de Hitler y a su proceder con los judíos, posiblemente desconocido por muchos en la comunidad cristiana. Empero gloria a Dios por aquellos que levantaron su voz e hicieron lo que el Señor les permitió. El mundo diría que tenía tanto que ofrecer y disfrutar debido a su posición social e intelecto, pero sí lo ofreció, todo lo entregó al Señor. ¿Y usted, mi amado? Nació el 4 de febrero de 1906 y murió en 1945. Su nombre fue Dietrich Bonhoeffer. Nació en el seno de una familia de la alta burguesía prusiana que integraba la élite cultural. A los 17 años comienza sus estudios de teología en la Universidad de Tubinga y 2 años después los continúa en la Universidad de Berlín. En 1927, a la edad de 21 años, se doctoró. Como aún era muy joven para ser ordenado, aprovecha ese año para viajar a Nueva York, para tomar algunos cursos de especialización en el seminario de Unión Teológica. Finalmente, en 1931, a la edad de 25 años, es ordenado pastor luterano. Lo que hace la vida de este joven pastor en los tiempos del dominio nazi es digno de mencionar. 1. Opuesto firmemente al nazismo y a la claudicación de las iglesias alemanas frente a Hitler, se vio implicado junto con otros creando resistencia a la política de los nazis. 2. Estableció junto con otros de otra iglesia luterana no oficial que no se sometieran al nazismo. 3. La Gestapo le prohibió predicar, enseñar y finalmente hablar en público. 4. La resistencia con la que él colaboraba estaba activa antes de la Segunda Guerra. 5. Desempeñó un papel clave de acaudillamiento en la iglesia de la confesión no oficial que se oponían a las políticas antisemitas de Hitler. Estaba entre aquellos que apelaban a la abierta resistencia de la iglesia al tratamiento de Hitler a los judíos. 6. Se unió a un grupo clandestino de la resistencia que incluía militares de alto rango que querían derrocar al régimen nacionalista de Hitler. 7. Ayudó a escapar a judíos a Suiza. Él fue un pastor y teólogo luterano. Fue un líder religioso alemán que participó en el movimiento de resistencia contra nazismo. Luego fue acusado de formar parte, mientras ya había sido apresado, del complot planeado por miembros de la Abwehr, Oficina de Inteligencia Militar, para asesinar a Adolfo Hitler. Fue finalmente colgado tras el fallido intento de asesinato el 20 de julio de 1944. Una cita encomiable de este hombre usado por Dios en ese holocausto es lo siguiente: la iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La iglesia reconoce haber sido testigo del abuso de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio.
sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de las vidas de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. Dietrich Bonhoeffer. Como iglesia tenemos que levantar nuestra voz y no hacerla callar, porque el diablo está hablando a través de las leyes que están aprobando lo que Dios condena. Tenemos que no dejar de hacer oír que la iglesia cristiana jamás se ha de comprometer y aceptar lo que Dios ha dicho que es maldito. Se levantarán líderes a diferentes niveles que expresarán sobre la agenda del diablo. Habrá presidentes que así igual harán. Pero, mi amado hermano, la iglesia de Cristo no se compromete. Cuanto más cuando estos van contra las leyes de Dios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 37 al 39. Nada puede tener mayor valor en nuestra vida que nuestro Señor y Salvador. Nada puede ser más importante que estar en paz con Él. Nada puede anteponerse a cumplir lo que Él ordena y ha establecido. Y aunque estuviese el pueblo de Dios en la minoría, el Señor está contigo. Siempre habrá un precio a pagar para mantenernos fieles al Señor en medio de estos cambios del mismo infierno que están tratando de establecerse sin mayor oposición. Pero la voz del Evangelio es la que tiene que continuar en proclamación. El mal tiene su increíble aceptación en esta cultura. La inmoralidad es el último grito de la moda entre los jóvenes. La apostasía, abandono de la fe o creencia cristiana, ha tenido un auge en estos tiempos en que se está. ¿Habrá aquellos que levantarán sus voces en oposición? ¿O habrá una convicción clara de proceder como lo exige el Hacedor? Aunque el mal en esta sociedad lo catalogan de bien, aplaudiendo y celebrando, encumbrando a homosexuales, lesbianas y promoviendo esta degeneración como nuevo género aceptable, permítame esclarecer, será aceptada en esta pervertida generación, mas siempre tendrá el rechazo y desaprobación del Señor. Habrá aquello que realmente estarán dispuestos a confrontar y a defender los estatutos cristianos y a morir si fuese necesario por ello. Dios multiplique a hombres como Dietrich Bonhoeffer para enfrentar todo aquello que se levantase contra los principios cristianos. Todos vamos a quedar expuestos, dejar en claro nuestra fe, todo quedará entendido de cuál es nuestra posición. Serle fiel es lo único importante en todo. El clamor debería estallar: oh Dios, habilita a tu pueblo, que tu luz o que la luz de tu palabra sea la llama que proclama en medio de esta gran oscuridad que está moviéndose a cubrir el mundo. Que nuestras oraciones, intervenciones no claudiquen, que arda siempre en nuestras almas. Bendición será que esta sea la posición en todos los que forman parte del pueblo de Dios.